Seguramente has escuchado acerca de las auroras boreales, luces en el cielo nocturno que aparecen de colores como pinceladas artísticas, normalmente de color verde, rosa o púrpura. Estas luces aparecen en los polos de la Tierra y son visibles a simple vista. Es un espectáculo que todos deberíamos de ver alguna vez en nuestra vida. Pero, ¿qué son estas luces en realidad? ¿Y cómo se crean? Nuestro planeta tiene algo llamado campo magnético. Este campo magnético es como un blindaje o una protección que nos envuelve y aísla de partículas que emanan del Sol. Este chorro de partículas se llama viento solar. El Sol produce explosiones sumamente violentas. En cada explosión se libera la energía de unas 35.000 bombas atómicas. Estos chorros de partículas viajan desde el Sol a nosotros a una velocidad de 1.600.000 kilómetros por hora, a veces un poco más rápido. La Tierra crea algo similar a una burbuja que evita que todas esas miles de millones de partículas del Sol entren en la atmósfera y lleguen al suelo de nuestro planeta. Esta burbuja se llama magnetosfera. Sin la magnetosfera, el viento solar arrancaría las capas que protegen a la Tierra y destruiría nuestra atmósfera, dejando un planeta no apto para la vida, ya que la radiación ultravioleta llegaría al suelo y sería mortal para los seres vivos. Sin magnetosfera, nuestro planeta sería como la Luna, sin atmósfera y con temperaturas parecidas a las de la superficie lunar. 120 grados cuando salga el sol y bajaría a unos menos 150 grados cuando se haga de noche. La magnetosfera se crea porque en el centro de nuestro planeta existe un núcleo. Este núcleo se encuentra a 2.200 kilómetros debajo de nosotros y es demasiado caliente, a una temperatura de unos 5.000 grados Celsius. Existe una gran cantidad de hierro parcialmente líquido por la temperatura tan alta. Este material es altamente conductor de electricidad. La gran cantidad de hierro líquido produce corrientes eléctricas y son el origen del campo magnético de la Tierra. Cuando el viento solar llega a la Tierra, las partículas chocan contra la magnetosfera y se desvían alrededor de la gran burbuja. Las partículas quedan atrapadas en las líneas del campo magnético hasta llegar a los polos, que es por donde las partículas pueden entrar. Por lo tanto, el viento solar puede entrar tanto por el polo norte como por el polo sur. Nuestra atmósfera se compone principalmente de nitrógeno en un 78% y oxígeno en un 21%. A pesar de que el oxígeno es uno de los gases más importantes para la vida, ya que lo necesitamos para respirar, en nuestro planeta hay una cantidad más abundante de nitrógeno que de oxígeno. Existen más gases en la atmósfera, como el argón, pero en una concentración menor. Hablaremos de la atmósfera de la Tierra con mayor detalle en un futuro video. Al chocar las partículas con los átomos de oxígeno y de nitrógeno, se libera energía en forma de fotones. Los fotones tienen la característica de crear luz que nuestros ojos pueden ver. Existen distintos colores de auroras boreales. Los colores verdes y rosas o púrpuras son los más comunes. El color verde es el color más característico de las auroras y el más común. Aunque el oxígeno no es el elemento más abundante de la atmósfera de nuestro planeta, es más fácil de ionizar cuando chocan las partículas del Sol con este elemento. Los colores rosáceos o púrpuras son el resultado del choque de partículas con el nitrógeno en la atmósfera. A pesar de que tenemos más nitrógeno en el aire del planeta, resulta más difícil de interaccionar con las partículas cargadas que vienen del Sol. En la imagen se ve una aurora
que es una pincelada de color verde por las partículas que chocaron con el oxígeno, y una pequeña franja de color rosa y púrpura por la interacción con el nitrógeno. Si en nuestra atmósfera hubiera sodio, las veríamos de color amarillo-naranja. Es lo mismo que pasa con las lámparas de la calle, que producen este color debido a que contienen vapor de sodio. Si nuestra atmósfera tuviera mercurio, las veríamos de color azulado. Es lo mismo que sucede con las lámparas de la calle, que producen este color blanco azulado debido a que contienen vapor de mercurio. Las auroras existen en ambos polos de la Tierra. En el hemisferio norte se llaman auroras boreales o luces del norte, y en el hemisferio sur se llaman auroras australes. En el caso del polo norte, mientras más cerca del polo estemos, será más fácil verlas, ya que es por los polos donde las partículas del Sol golpean la atmósfera. En el caso del polo sur, es lo mismo. Mientras más cerca del polo, mayor probabilidad hay de ver auroras australes. Las reacciones nucleares que suceden dentro del Sol no siempre son las mismas, pueden variar, y cuando hay más actividad solar de la normal, ya no se considera viento solar, sino que se genera una tormenta solar. La tormenta solar bombardea la Tierra con un chorro de partículas mucho más intenso. En el caso de una tormenta solar severa, la magnetosfera sigue aislando la mayor cantidad de partículas dañinas y evitan que penetren en la atmósfera en las capas más bajas, protegiendo así la vida terrestre y todo el ecosistema del planeta del bombardeo excesivo de partículas. Sin embargo, al ser una corriente mayor de partículas cargadas, las auroras se ven a latitudes más bajas, es decir, más al sur del Polo Norte, debajo de Canadá o incluso Estados Unidos. En el caso del Polo Sur, más al norte del Polo Sur. Esto significa que más países podrían disfrutar de este espectáculo y no solamente los lugares cercanos al Polo Norte. En el año 1859 hubo una tormenta solar tan potente que se llegaron a ver auroras boreales desde el Caribe y Hawái. Las auroras boreales son uno de los espectáculos más raros y a la vez hermosos que nos ofrece nuestro planeta. Si algún día tienes la oportunidad de ver este espectáculo magnífico en los cielos nórdicos o australes, sabrás cómo se crean y qué las ocasiona. Pero seguramente estarás simplemente contemplando el firmamento y olvidarás por un momento cómo se crean.